Hermanos, es un placer nuevamente estar en comunión y en sintonía a través de esta plataforma. Queremos, antes de empezar, darle gracias a Dios y que sea Él quien nos hable, que nos llene con su palabra. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque tu misericordia es eterna, es nueva cada mañana, y hoy queremos poder hablar un poco de tu palabra y sobre todo que hables a nuestro corazón, Señor Jesús. Te damos las gracias y desde ya ponemos en tus manos este tiempo. Amén. Amén. Hola, buenas noches. Ya teníamos días de no vernos por estos lados, por la tecnología, y hoy les queremos hablar un poquito de Romanos 12, del versículo 1 hasta el 6, al 5, perdón. Entonces, creo que son versículos que conocemos bastante, pero creo que en este tiempo es bastante importante que renovemos nuestra manera de pensar, que veamos que somos un solo cuerpo, que somos un equipo y que Dios nos ha llamado a la unidad, a trabajar todos juntos. Entonces, yo les quiero leer los versículos 1 y 2. El versículo 1 dice en la Biblia, la palabra de Dios para todos: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Entonces, si vemos un poquito el versículo 1, si lo vemos en la versión Reina Valera, dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que nuestro cuerpo no lo tenemos que cuidar, que lo que tenemos que cuidar es nuestro pensamiento, es lo que está en nuestro corazón, lo que hacemos, lo que accionamos, pero en realidad es un conjunto, y tanto tenemos que cuidar nuestro cuerpo como nuestra mente, porque muchas veces con nuestras manos tocamos lo que no tenemos que tocar, con nuestros ojos vemos lo que no tenemos que ver, con nuestros oídos escuchamos lo que no tenemos que escuchar, y así con cada uno de nuestros sentidos muchas veces lo hacemos. Yo un día hablaba con una amiga y hablábamos este tema de los tatuajes. No voy a ahondar en el tema, tampoco vamos a decir si son buenos o malos. Como yo digo, cuando lleguemos al cielo pues le vamos a preguntar a Dios qué era, pero ella me hacía ver algo y me decía: yo en realidad en ese tema soy como neutra, me dice, porque es lo mismo cuando uno no come bien, porque está dañando el templo de Dios, pero nadie te juzga por comer comida chatarra, nadie te juzga por tomar gaseosa, pero sí por tener un tatuaje. Y si lo vemos así fríamente, las dos cosas son malas. O sea, si nos vamos a ese punto, porque la comida chatarra lo que hace es ir dañando poquito a poquito nuestro cuerpo, irse comiendo todos nuestros órganos, irlos deteriorando. Entonces no estamos cuidando nuestro cuerpo, que es un templo, que es el templo de Dios. Igual al momento de un tatuaje pues nos laceramos, entonces también lo estás dañando. Entonces hablábamos de eso y me llamaba la atención, porque muchas veces nos fijamos más en las cosas que son como bien visibles, o en lo que nosotros creemos que es lo malo, y no realmente ponemos atención a lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces le repito nuevamente el versículo 1 en la palabra de Dios para todos, la última parte, porque es la que me gustó, que dice: esta clase de adoración
es la que realmente tiene sentido, que es cuando dice que nosotros presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Y realmente para presentar un sacrificio, si nos recordamos a la época del Antiguo Testamento, para poder presentarle un sacrificio a Dios, el animal tenía que ser puro, no tenía que tener mancha, tenía que ser el mejor becerrito para poderlo presentar. Y muchas veces nosotros llegamos a la iglesia o en nuestro devocional con Dios y no nos presentamos como eso, como esa ofrenda agradable a Él, porque no nos estamos cuidando. Y muchas veces nosotros decimos, ay, pero es que Dios me deja hacer lo que yo quiera, pero es que Dios me ha dado esa libertad, y esa libertad nosotros la convertimos en un libertinaje y no realmente vemos qué es lo que Dios dice que podemos hacer. Hola, yo creo que hoy sí ya nos perdimos un ratitito, pero aquí estamos de regreso. Entonces, como les decía, tenemos que realmente guiarnos por lo que la Biblia nos dice, por lo que la palabra nos dice que es lo bueno y qué es lo malo, lo que realmente le agrada a Dios. Entonces, igual no es solo nuestro cuerpo el que tenemos que cuidar, sino que es nuestra mente, porque dice en una parte o al final del versículo, que es vuestro culto racional, o como yo lo leía en la Biblia de Dios para Todos, esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Yo buscaba qué es el significado de racional, y racional, según la Real Academia Española, dice que es conforme la razón o dotado de razón, y razón es el argumento o demostración que se aduce en apoyo a algo. Entonces es cuando nosotros analizamos algo y vemos si es bueno o es malo. Entonces, cuando nosotros nos presentamos como un culto racional a Dios, es porque estamos presentando también nuestra mente, alma y cuerpo están siendo uno para poder presentarse a Dios, para poderle decir, hey, aquí estoy y quiero que hagas en mí, quiero que obres en mi vida. Y realmente cuando nosotros empezamos a cambiar nuestra mente, las cosas empiezan a cambiar a nuestro alrededor. Yo tengo un dicho quizás que yo le digo a mi hija, valga la redundancia, a veces todos los días, que yo le digo que nuestra actitud define nuestro día. Si yo me levanté en la mañana y yo ese día pensé que mi día iba a ser el peor, pues así lo va a ser. Pero si yo me levanté y le dije, hey Señor, yo quiero que este día me bendigas, que este día estés conmigo, que este día me ayudes a ser un ejemplo de ti, que este día yo pueda ser de bendición, que este día pueda verlo de una manera positiva, aunque se me esté cayendo el mundo a la par, yo voy a verlo de una manera diferente. Entonces tenemos que también consagrar nuestra mente, tenemos que dejar tenemos que quitarnos de nuestra mente esos pensamientos malos que de repente nos vienen, esas cosas que a veces nos tratan de separar, nos tratan de quitar el enfoque de lo que realmente es lo importante. Yo creo que en este tiempo todos hemos ido aprendiendo a enfocarnos más en Dios, a enfocarnos más no en las cosas terrenales, no en las cosas materiales. Nos hemos dado cuenta que vale mucho más, y que ya lo sabíamos, pero vale mucho más la salud a tener todo el dinero del mundo. Vale mucho más estar con tu familia y aprovechar esos momentos a tener todas las comodidades del mundo. Entonces es algo que sí tenemos que ir haciendo. Yo he venido pensando y lo he hablado con Paul y le decía, en realidad en este tiempo el diablo nos ha querido quitar nuestra esencia,
enfoque que es el estar en comunión con los demás. Como yo les decía una vez, el amor no necesariamente se demuestra abrazándonos, besándonos, sino el amor se demuestra estando ahí, en las situaciones felices y en las situaciones no tan felices, en las situaciones buenas, en las medio buenas y en las negras. Entonces ahí es donde nosotros demostramos a Dios, ahí es donde demostramos realmente el amor de Dios, y es como nos consagramos a Él y consagramos nuestro cuerpo y nuestra mente. Y en el versículo 2 dice: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Entonces aquí en el versículo 2 es donde vemos esa transformación de nuestra mente. Yo me acuerdo que hubo un tiempo, yo nunca me peleo con Paul, no van a creer, pero hubo un tiempo, aquí nadie me creyó, pero es cierto. Hubo un tiempo en el que yo, cuando nos acabamos de casar, que yo decía, pero es que él no hace esto, pero es que él no hace lo otro, y solo veía lo malo que sucedía en la relación. Y yo decía, pero es que mi papá se comportaba de esta manera conmigo. Y entonces al final fui cambiando yo. Mi mamá muy sabiamente me dijo, tenés que cambiar tu manera de pensar y tu manera de expresarte. Entonces empecé a cambiar yo mi manera de pensar, empecé a cambiar mi actitud hacia las situaciones que se nos presentaban, y ahí es donde todo empezó a cambiar. Pero no fue porque Paul cambiara, sino que fue porque ya ha cambiado. Ya ha cambiado, no crean, ya ha cambiado. Pero yo fui la que dio el paso de cambiar mi forma de pensar, de cambiar mi forma de expresarme, de cambiar mi forma de pedirle a Dios las cosas. En lugar de pedirle que lo cambiara a Él, le pedía que me cambiara a mí y que me ayudara a ver las cosas y la relación de una manera diferente. Entonces, nosotros realmente, y eso lo logramos solo cuando vamos teniendo una relación con Dios. A mí quizás de eso han sido de las cosas que más me ha costado, a pesar de que yo nací en la iglesia prácticamente, y mi vida de niña pues la pasaba en la iglesia, pero ya de grande hubo un momento en mi vida en el que yo me alejé, en el sentido que decía yo, ay, ¿cómo voy el domingo a la iglesia? Voy el martes, voy el sábado, voy el miércoles, voy todos los días. No tengo yo que tener una relación en mi casa, yo solita con Él, porque escucho en la iglesia todos los días. Y al final eso me fue enfriando, porque yo creía estar bien, creía que por ir a la iglesia yo estaba bien, pero no tenía una relación con Él. Entonces yo no lo podía conocer, no podía conocer lo que Dios realmente quería de mi vida. Y no les voy a mentir, hay días que se me olvida leer, hay días que en el bus para el trabajo voy y me acuerdo que no oré en la mañana para darle gracias, y ahí me pongo y le digo, Señor, perdóname, pero aquí voy, y que este día pueda ser un buen día. Y ahí voy tratando de ir teniendo esa relación íntima, esa relación que realmente va a transformar mi manera de pensar, esa relación que me va a guiar a querer ser como Él cada día, a querer conocerlo más, a querer estar siempre con Él y poder saber que su voluntad para mi vida es buena, agradable y perfecta, sin importar si yo la entiendo o no. Porque yo estaba leyendo hoy un plan que habla sobre la gloria de Dios. Entonces uno de los versículos que leía era en Isaías, que hablaba de eso, de que nosotros no sabemos los pensamientos de Dios, que ni tan siquiera no los podemos imaginar. Yo creo que nuestra mente no llega ni a la mitad de los pensamientos que Dios tiene, de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Entonces ahí es donde entramos como en esa lucha de, ¿y será que esto que estoy pasando o será que esto que Dios me ha dicho es lo que tengo que hacer? Pero simplemente tenemos que aceptar la voluntad de Dios, aceptar lo que Él quiere para nuestra vida, lo que Él quiere obrar en nosotros, para que nosotros podamos después ser un ejemplo a otras personas. Muchas veces hay cosas que las pasamos no porque Dios quiera, sino porque como todo un caballero que Él es, nos deja probar y que después vengamos como el hijo pródigo, ay compadre, la regué y me fue mal, pero aquí estoy. Pero después esas situaciones se pueden convertir en un testimonio para otra persona, para que le digamos, hey, ¿sabes qué? Yo lo pasé y no tenés que irte por ese camino para lograrlo, o mira, yo lo pasé, pero Dios me restauró, Dios me sacó de eso donde estaba y ahora puedo decir que Él es quien gobierna mi vida. Entonces yo solo pues les quiero dejar eso, que aprendamos a tener esa relación con Él para que nosotros podamos tener una transformación en nuestra mente, para que nosotros podamos conectarnos realmente con Dios y saber sus planes y saber que su voluntad para nuestra vida siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Él nunca va a hacer nada que no tenga un buen final, que no nos lleve a ir creciendo y a llegar a esa perfección a la que un día vamos a llegar a ser como Él. Ahora dejo al Pato, que ha cambiado mucho. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. No vamos a aquí. La verdad, lo que Mariceli hablaba es bien importante. Cuando usted está cimentado en Cristo Jesús, o sea, usted forma su identidad, y viene la parte importante de que tenemos que aprender a vivir. Tenemos que aprender a vivir en rectitud, tenemos que aprender a vivir como Él vivió en la tierra. Entonces, cuando vamos adquiriendo ese compromiso y nos vamos, no sé si es la palabra indicada, empoderando de lo que Dios nos ha dado, entonces viene la otra parte que siguen los otros versículos, que es la parte medular también, porque no podemos, como decimos, inflarnos o empezar a sentirnos más que otros, porque como me siento poderoso, me siento intocable, sino que al contrario, todo lo que Dios nos ha dado, cuando ya nos hemos tomado ese papel de cristianos realmente y vivir la vida cristiana, viene la otra parte. Entonces dice del versículo 3 al 5, porque por la gracia, que es un favor inmerecido de Dios, que se me ha dado, les advierto a todos entre ustedes que no se estimen ni se consideren más alto de lo que deberían. Dice entre paréntesis, no tener una opinión exagerada de su propia importancia, sino que evalúen su capacidad con sobriedad y juicio, cada uno según el grado de fe que Dios le haya asignado. Porque así como un cuerpo físico, tenemos muchas partes, órganos, miembros, póngale usted el nombre que quiera, y todas estas partes no tienen la misma función o uso. Así nosotros, numerosos como somos un cuerpo en Cristo, e individualmente somos partes de unas de otras, mutuamente dependientes entre sí. Entonces aquí viene la parte importante. Nosotros no tenemos que ser arrogantes, no tener vanidad de lo que hemos recibido, no ser egocéntricos o como les decía, tener un sentido de superioridad. Al contrario, si usted ha recibido de Dios, usted se ha llenado de esa identidad que tenemos en Él, entonces cuando usted empiece a poner en práctica cada uno de los dones, como dice en el primer versículo, entonces vamos a empezar a caminar
todos en un mismo sentir, todos en una misma línea, todos bajo una misma dirección. Entonces el problema de esto es de que si usted se fija, hoy en día hay tantas denominaciones, hay tantos sectarismos, porque cada uno quiere tener el control de los demás. Y no se trata de eso, sino que nosotros tenemos que estar sometidos a la autoridad de Dios. Entonces ahí es donde ya no nos gusta esto, ¿verdad? Entonces en el primer versículo vemos de que los dones espirituales que tenemos de parte de Dios, tenemos que rendirlos a Él para que Él los use, ponerlos al servicio de Dios, no al servicio de mi vanidad, de mi vanagloria o de mi ego, sino que al contrario, es ponerlos al servicio de cada uno de los demás. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ser parte de un todo. Aquí me gustaba una parte que decía de que los creyentes deben de esforzarse en buscar la unidad y no la uniformidad. Entonces, cuando leía eso de uniformidad, yo me ponía a pensar cuando estudiamos en un colegio, el uniforme, nos sentíamos identificados porque pertenecíamos a un lugar. Entonces decían, mira qué bonito se ven, y ahí van todos igualitos vestidos, pero realmente eran todos iguales, tal vez en apariencia externa sí, ¿verdad? Pero por dentro tal vez no. Entonces uniformidad dice que es la semejanza o igualdad que presentan las características de los distintos elementos de un conjunto. Pero no es eso lo que nosotros queremos lograr, sino que queremos la unidad. Es decir, que cada uno tiene diferentes dones, diferentes armas que Dios le ha dado. Usted es instrumento de Dios en sus manos. Entonces, cuando nosotros combinamos los diferentes dones, estamos haciendo el cuerpo de Cristo. Entonces, en el otro versículo dice que es una metáfora común en los escritos de Pablo. Dice, la interdependencia del cuerpo humano describe los dones en la iglesia. El cristianismo es tanto individual como corporativo. Lo que les decía, si usted tiene un don, pues no trate de quitarle el don a otro hermano. Como dicen, al César lo que es del César. Entonces, a veces nosotros queremos abarcar en todo, pero de tanto que queremos abarcar, la camisa nos queda grande, ¿verdad? Y entonces vamos perdiendo lo que decían los versículos al principio, vamos perdiendo la identidad de ser el cuerpo de Cristo, de ser un cuerpo entregado al servicio de Dios. Entonces, para finalizar, solo les quiero leer esta parte que dice que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Entonces aquí lo que nos está enfatizando es que como creyentes, con la diversidad que tenemos que poner esto al servicio de la congregación. Y aquí hay una palabra bien importante que dice que no tengamos esa tensión o esa competencia. Nosotros no estamos aquí para competir, hermanos, dentro de una iglesia o dentro de la misma congregación, sino que somos para ser un cuerpo y cooperar los unos con los otros para que podamos ver en conjunto todos estos cinco versículos, de identificarnos y finalmente llegar a ser un solo cuerpo. Amén. Entonces, esto es lo que teníamos que comunicarles a ustedes hoy. Gracias y esperamos de que Dios nos siga hablando y bendiciendo por medio de esta plataforma. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento y esperamos de que nos sigas hablando cada día por medio de tu palabra, y que esta noche podamos descansar y podamos esperar el próximo día al pie del cañón, creyendo de que tú vas delante de nosotros, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Los esperamos el domingo en el hotel, a los que ya se anotaron. Va a ser un gusto tenerlos a todos a las 3:30. Dios les bendiga.